Mujeres y su palabra, juntas en la luz, cada verso nos abraza. Dios está entre nosotras. Saludos, mujeres y su palabra. Dios las bendiga enormemente en este nuevo día que estamos iniciando. Dios es tan maravilloso, tan extraordinario, que nos regala esta bendición de que nos podamos reunir alrededor de una Biblia y podamos conocerlo cada día más. Soy Ariani Sojo y yo quiero que usted en este día eleve sus expectativas de lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa y para tu familia. Que usted en este momento le crea a Dios todo lo que Él ha declarado en la palabra para tu vida. Que en este tiempo usted pueda decir: Señor, yo hoy voy a estudiar las escrituras y cada palabra, cada versículo que yo lea, Señor, va a traer transformación a mi vida, va a renovar mi mente, va a fortalecer mi espíritu, va a direccionar mi destino, me va a llevar al cumplimiento del propósito que tú predestinaste para mi vida, para mi casa y para mi familia. No va a ser una lectura más de la Biblia, va a ser un tiempo donde tú vas a hablar de forma extraordinaria, de forma gloriosa, de forma poderosa sobre mi vida. Vamos, mujer, actívese en este tiempo, que no sea simplemente una rutina de escuchar un mensaje, de escuchar un audio, que sea un tiempo donde la palabra de Dios te sustente, donde la palabra de Dios te sostenga, donde la palabra de Dios sea esa roca inconmovible sobre la cual usted se está posicionando, creyendo en lo que Dios ha hablado de ti. Vamos a decirle al Señor en este momento: Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por la oportunidad de poder venir y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has sostenido, hasta este día tú nos has guardado, hasta el día de hoy nos has sustentado, nos has protegido, has guardado nuestra casa, nuestra familia, has guardado nuestras posesiones, nos has cuidado, nos has provisto de todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, bendícenos en este tiempo. Queremos conocerte más, queremos que te reveles más a nuestra vida, queremos ver muchísimo más allá, Señor. Anhelamos tu revelación, anhelamos el discernimiento, Señor, anhelamos la sabiduría para poder entender los tiempos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo espero, mujer, como les digo todos los días, que usted tenga su cuaderno, su Biblia lista, su lápiz en mano para poder anotar todo lo que el Señor va a hablar a tu vida. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15 del libro de Jeremías. Este capítulo 15 se centra en el juicio de Dios sobre Judá debido al pecado persistente y al rechazo de arrepentimiento. A pesar de las súplicas de Jeremías, vamos a ver cómo Dios reafirma que el castigo es inevitable, y este capítulo también revela el dolor personal del profeta, quien lucha con su llamado de interceder, de profetizar, y busca consuelo en Dios. Dice la palabra de Dios como título: la implacable ira de Dios contra Judá. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror de todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén,
Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté. No se volvieron de sus caminos, sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje con ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda, hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Versículo 15. Jehová reanima a Jeremías. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y no las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Este capítulo, mujeres, es muy poderoso. Muy, muy poderoso. Y vamos a estudiarlo de la siguiente manera. En el versículo 1 vemos cómo los intercesores anteriores no podrían haber salvado a esta generación malvada. Según Isaías capítulo 62, versículos del 6 al 7, el Señor estableció guardas que nunca callarían, ni le darían a Dios descanso hasta que convirtiera a Jerusalén en la alabanza de toda la tierra. En generaciones pasadas, los intercesores que el Señor instituyó podía hacer que el corazón del Señor se arrepintiera de los juicios que había determinado sobre su pueblo. Sin embargo, ni siquiera hombres de Dios tan renombrados como Moisés, como Samuel, habrían podido evitar que la justa ira de Dios cayera sobre la ciudad amada. Y es que Dios declare que aún el profeta Moisés y el profeta Samuel, aunque ellos intercedieran, no cambiarían su decisión de castigar a Judá. Vemos la gravedad de los pecados del pueblo, que fue
fue a tal grado que ya no había vuelta atrás. Y vemos cómo se menciona la dispersión del pueblo y las consecuencias de la rebeldía. Nos encontramos con una verdad poderosa en el versículo 2 y es sumamente importante en relación con los últimos días que vivimos. Y es que con frecuencia los hijos de Dios se preocupan por la gran tribulación y por los terrores que vendrán asociados con el anticristo y todas estas cosas, y desean saber qué tienen que hacer para estar preparados. Sin embargo, el Señor ha predestinado nuestra vida. Por lo tanto, si usted lee Apocalipsis 6:11, Dios ya ha escogido para tal honor a aquellos que serán mártires. Por lo tanto, se les concederá la gracia para ser mártires o para creer que Dios los guardará con su poder durante los últimos días. ¿Qué les quiero decir con esto, mujeres? Que tenemos que descansar. Tenemos que descansar porque la vida de cada uno de nosotros está en las manos de nuestro amoroso Padre Celestial. Y con respecto a los juicios que vendrán sobre los habitantes de Jerusalén en este tiempo, ya se había decretado su castigo también. Algunos serían asesinados, otros morirían de hambre, otros serían llevados cautivos por los babilonios. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había decidido. Asimismo, nuestras vidas están en las manos de Dios y tenemos que descansar en que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tener un corazón consagrado, santificado. Y vemos que se mencionan 4 juicios específicos: la espada de los invasores babilónicos, los perros salvajes que se habían vuelto verdaderamente voraces debido a la falta de alimento, las aves que comerían los cadáveres de aquellos que habían muerto de hambre, y las bestias, entre ellas leones y osos, que habitaban en Israel en esa época. Y estos juicios es muy importante tenerlos en cuenta, mujeres, porque estas 4 formas de juicio que Él enviará sobre Judá son a consecuencia de su pecado. Cada uno de estos castigos que traería destrucción a la nación era debido a la desobediencia. La espada, que representa la violencia y la muerte que viene como resultado, y este castigo no será solo físico, sino que refleja el sufrimiento interno de la nación, que va a ser marcado por el dolor y la destrucción. Esta espada es un símbolo de autoridad de Dios para ejecutar justicia. Y esto nos recuerda cómo el pecado tiene consecuencias graves, y así como la espada destruye físicamente, el pecado puede destruir la paz, la armonía, las relaciones tanto con Dios como con los demás. Y es un llamado a que nuestras decisiones y el impacto que tienen en nuestras vidas deben de ser reflexionadas, mujeres. Los perros en la Biblia, especialmente en el contexto de juicio, son símbolos de decadencia y de desprecio. En muchas culturas antiguas, los perros no eran considerados animales domésticos como lo son ahora, sino que eran vistos como impuros. Los perros representan la descomposición, la violencia que consumen los despreciadores de su palabra. Y estos perros que se mencionan en varias ocasiones en la Biblia como símbolos de algo que es inmundo o despreciable, vemos cómo viene un juicio a través de ellos, de los que se han apartado de Dios, de los que viven en corrupción. Y vamos a ver cómo la violencia va a ser sobre el pueblo. Y también en nuestra vida espiritual, mujeres, los perros pueden ser una representación de vicios, tentaciones, de todas estas fuerzas destructivas que afectan nuestra vida. Y a veces estos perros pueden ser malas influencias, consecuencias del pecado que nos arrastran hacia una vida de decadencia y de desesperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos de las cosas impuras para mantenernos firmes en la verdad de Cristo. Las aves son un símbolo de invasión extranjera. También, como los babilonios que llegarían a la nación, también representan la rapidez y la imprevisibilidad del juicio de Dios. Así como las aves de presa se lanzan sobre su víctima sin previo aviso, el juicio de Dios iba a caer sobre los que habían rechazado su misericordia.
Y aunque podemos no esperar las consecuencias del pecado, el juicio de Dios va a llegar, mujeres, en cualquier momento. Por eso tenemos que vivir con una conciencia de la presencia de Dios y estar preparadas para hacer su voluntad, sabiendo que el juicio puede ser inesperado e imparable para aquellas que persisten en tener un corazón rebelde. Las bestias representan ferocidad, brutalidad del castigo. Pueden ser vistas como enemigos que van a desbaratar la tierra, como una manada de animales salvajes que no va a mostrar compasión. Muestran la desolación que viene por consecuencia del pecado no arrepentido. Estas bestias representan los peligros que enfrentamos cuando nos apartamos de Dios. Esas fuerzas destructivas, ya sea internas o externas, que vienen a desestabilizar nuestra vida, que vienen a venir a robar nuestra vida. Y tenemos que considerar, mujeres, las consecuencias del pecado. Tenemos que buscar el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Dios sea nuestro refugio y no experimentemos el caos y la desobediencia. Esas consecuencias que muchas veces pueden ser indetenibles. La razón del juicio de Dios sobre Judá y Jerusalén eran los pecados de Manasés, que era el rey de Judá, que era extremadamente malvado. Eclesiastés 3:15 nos dice que Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y aunque Manasés fue restaurado delante de Dios y recuperó su trono, no se olvidaron sus pecados. Y la generación que vivió unos 100 años después sufrió las consecuencias. Y esto ocurrió a pesar de que hubo un avivamiento nacional en los días de Josías. Y este avivamiento había preservado a la generación de la época de Josías, de manera que el juicio cayó sobre la generación siguiente, que volvió a los pecados del rey Manasés. Y es que Jeremías, los versículos del 5 al 7, del 5 al 9, constituye este lamento de guerra resumido en el terrible efecto de la guerra sobre las mujeres de Judá. Un lamento burlón, y es que la respuesta implícita a las 3 preguntas retóricas del versículo 5 es nadie. Jerusalén no podría contar con la compasión de nadie cuando llegara el juicio, pues Yahvé afirmó que había sido ella quien se había apartado de él. Por lo tanto, el Señor extendería su mano manifestando su poder en el juicio. A pesar del castigo que el Señor había enviado, su pueblo fue hacia atrás y no se volvieron de sus caminos. Nadie tendría compasión en esta ciudad. Y debemos tener en cuenta que Dios puede cansarse, no sé si cansarse sea la palabra, pero de perdonar no, porque el pueblo ni siquiera se arrepentía. Entonces Dios no es un Dios que se cansa de perdonar, porque no fue que Él ya no perdonaba al pueblo, sino que el pueblo definitivamente no quería volverse a sus caminos. Y es que cuando persistimos en nuestro camino pecaminoso, tenemos que tener conciencia de que la misericordia de Dios está ahí, pero que Dios conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. A Él no le podemos ocultar nada, y Él sabe cuando nosotros nos estamos arrepintiendo genuinamente o simplemente lo estamos haciendo de la boca hacia afuera. Cuando los babilonios atacaran Judá, las esposas sufrirían la pérdida de sus esposos y las madres de sus hijos. La muerte de tantos guerreros se indica mediante una impactante inversión de la promesa del Señor a Abraham de que su descendencia sería como la arena a la orilla del mar. Génesis 22:17.
En cambio, ahora las viudas serían increíblemente numerosas. La que dio a luz 7, el número de la perfección, se refiere a la mujer que se sentía realizada con la maternidad por el orgullo y la alegría de tener muchos hijos. La mujer que pensó haber encontrado esta bendición de repente quedó avergonzada y llena de confusión en lugar de sentirse orgullosa. El resto de sus días serían repentinamente oscuros y con dolor, como si el sol se hubiera puesto antes de tiempo y el mediodía se oscureciera. La abundancia de hijos y la alegría del matrimonio eran el ejemplo típico de una comunidad floreciente, pero el llanto de las viudas y el duelo de las madres personifican el fracaso de la comunidad. Jeremías enfrenta las consecuencias del cumplimiento de su llamado. Y vamos a ver a partir del versículo 10 el lamento de Jeremías. Y es que al ser un profeta de condenación, Jeremías no era querido y fue víctima de conspiraciones en su propia familia. Lo vimos en el capítulo 11, versículos del 18 al 19, capítulo 12, versículo 6. Y es que estaba extremadamente angustiado, deseó estar muerto o no haber nacido. Este hombre estaba enfrentándose ahora a sus sentimientos, a lo que había internamente a través de su llamado. Y vemos cómo el Señor le da palabra al profeta. Y es que él clama, recordando la fidelidad de Dios al cumplir su llamado, y le pide a Dios justicia y protección, y Dios le responde asegurándole que si permanece fiel y se aparta de la queja, será restaurado y fortalecido. Y es que Jeremías expresa su dolor y su frustración por el rechazo y el sufrimiento que enfrenta como profeta. Pero Dios le asegura que cumplirá su juicio y que los enemigos de Judá serán castigados en su debido momento. En cualquier momento sucedería. Y es que este es a menudo el caso de aquellos a quienes Dios usa y sufren la persecución de los incrédulos por su fidelidad. Y yo creo que al igual que Job, cuando se atraviesan estas pruebas terribles, a menudo se desea no haber nacido. Los impíos aborrecen a los justos porque sus buenas obras los avergüenzan. Sin embargo, el Señor en su misericordia siempre nos da consuelo en momentos así, como lo hace con Jeremías. El Señor promete a Jeremías que cuando el enemigo entre en la tierra, lo tratará con toda cortesía. Y esto se cumple como lo vamos a estudiar en el capítulo 39. Les doy así una pincelada del versículo 11 y 12. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Y esto es extraordinario, este versículo 11, porque él va a ser cuidado por Dios. La respuesta a esta pregunta retórica del versículo 12 es que nadie puede quebrar el hierro y el bronce, en particular el hierro del norte, una probable referencia a Babilonia, el instrumento invencible de Dios para la justicia. Y es que ahora el destino de los hijos de Israel en Jerusalén se declara aquí. Y se dice que nadie puede quebrar las fuerzas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que subirán contra la ciudad de Jerusalén, se llevarán todo lo que le pertenece a los habitantes malvados de Jerusalén. Además, se llevarán a la población a Babilonia y la tierra de los caldeos. Esta generación malvada sufriría el exilio a una tierra extranjera. Recordemos que unos iban a ser muertos a espada, otros iban a ser comidos por las aves, los cadáveres ni siquiera iban a ser enterrados. Otros serían llevados como al exilio. Vemos en el versículo 15 cómo la queja se reanuda. El lamento de Jeremías se reanuda cuando ora por venganza contra sus
enemigos. Aceptar su comisión le daba gozo en contraste con experiencias anteriores y posteriores de sufrimiento y de desesperación. Y es que Jeremías clama al Señor con angustia y le pide una visitación fresca para su alma. Y esto es muy importante que entendamos, porque no podemos vivir simplemente de la unción de nuestro ministerio, mujeres. Necesitamos encuentros personales, necesitamos encuentros continuos con el Señor para que nuestro espíritu sea reavivado y podamos vivir en constante comunión con nuestro amado Señor. Esta frase, fueron halladas tus palabras, se refiere a la experiencia del hallazgo del libro de la ley en los días de Josías. Jeremías meditaba en este libro de la ley con gran gozo. Allí encontró confirmaciones con respecto a su relación personal con el Señor y comprendió que sin duda el Señor lo había llamado por su nombre, porque era un siervo escogido de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce así este versículo 16: al encontrarme con tus palabras yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Qué hermoso este versículo 16. Y es que vemos como una indicación de la vida apartada del profeta, puesto que él no buscaba la compañía de aquellos que se burlaban de la palabra de Dios. En el versículo 17, él buscaba agradar a Dios. Y aunque su vocación profética le traía gozo al saber que se asociaba a Dios, su vínculo con el pueblo le ocasionaba solo penurias, alineación, soledad, tristeza y dolor. La experiencia de Jeremías no nos debe sorprender a los siervos de Dios, ya que el sufrimiento acompaña al gozo. Incluso en el ministerio de Pablo, usted lo puede leer, 2 de Corintios 11, 24 al 31, Filipenses 1, versículo 3, Filipenses 4, versículo 1. En su desaliento, Jeremías sentía que Dios, en algunos casos, había sido como aguas que no son estables, que solo se encuentran a veces. Y es que aunque Jeremías desempeñó su ministerio con mucha fidelidad, entregó el mensaje del Señor, estaba experimentando una angustia personal debido a que existen áreas de su vida con las que Dios aún no había tratado. Sufre sequía espiritual y él le pregunta al Señor por qué no viene a él con las refrescantes aguas de vida. Y vemos que el Señor en su gracia le dijo a Jeremías que se convirtiera, que se arrepintiera, y lo exhortó a seguir hablando las palabras acreditadas de Dios, en lugar de sus propias palabras viles derivadas de su desaliento, derivadas de su alma, derivadas de su humanidad. Lo animó a buscar la aceptación del Señor y no de las personas, con palabras que reiteraban la promesa hecha en el momento de la comisión profética de Jeremías. El Señor volvió a asegurarle protección a su vocero. Mi boca, le dice. Y esto es extremadamente confrontativo para nosotras, porque en su relación con el Señor, Jeremías se había enfriado espiritualmente durante algún tiempo. El Señor le dijo que debía volver a su primer amor y luego estaría en su presencia como en el pasado. Imagínense, mujeres, le pasó al profeta Jeremías, ¿no nos va a pasar a nosotras hoy? Tenemos que volver al primer amor. La frase delante de mí estarás se utiliza para indicar la posición o relación de un hombre o de una mujer a quien Dios le permite entrar en su presencia del Señor, oír la palabra del Señor que deberá entregar, interceder por otros en una situación dada, tener el privilegio especial del que habla David en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, para inquirir en su templo. Jeremías fue escogido para estar delante del Señor. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmos 65:4. Junto con Judá, el Señor advirtió al profeta que se purificara, que se quitara toda cosa corrompida de su vida que lo estaba separando de él.
En Isaías capítulo 6, versículos 5 y 6 se registra una experiencia similar de Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene inmundos, has visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Josué, el sumo sacerdote, tuvo una experiencia similar durante la época de la restauración, Zacarías capítulo 3, versículos 2 al 5. Y es que al obedecer al Señor con respecto a esta purificación en sus propias vidas, se le promete ahora a Jeremías que Dios lo ha elevado a una posición de autoridad en relación con el pueblo de la tierra. Y esto es, mujeres, una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que sí, nos vamos a enfriar espiritualmente, sí, en que va a venir la sequía espiritual a nuestra vida, en que puede salir queja de nuestra boca, en el que nuestra alma se puede sentir abatida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a la fuente, ir al Señor, entregarle nuestras emociones, rendir nuestros pensamientos, rendir todo lo que sentimos, que salga lo que tenga que salir de nuestra boca. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento, para que experimentemos entonces esta nueva posición de autoridad que nos va a dar el Señor después de la purificación en nuestra vida. Vendrá la gracia del Señor sobre nosotros. Y después de la purificación viene una promesa de protección de las manos de los babilonios cuando destruyan Jerusalén. Y como ya lo he señalado, veremos nuevamente más adelante cómo los babilonios trataron a Jeremías de manera especial. Y es que la promesa de Dios en Proverbios 16:7 siempre es verdadera. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Y usted tiene que aferrarse a esta promesa hoy. Hágala suya. Cuando los caminos de Ariani son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con ella. Vamos, hable en primera persona, ponga su nombre ahí y usted verá cómo su vida comienza a cambiar, mujer. Dios es tan poderoso y nos lleva en este capítulo 15 a reconocer primeramente las consecuencias del pecado. Ese pecado no confesado, ese pecado persistente que trae consecuencias serias. Examine su vida, busque arrepentimiento genuino, examine cada área. Sea fiel en medio de la oposición. Podemos enfrentar desafíos similares por defender nuestra fe o vivir de acuerdo a principios bíblicos, pero sea fiel, confíe en Dios, que Él es su fortaleza, manténgase firme incluso cuando otros no comprendan o no acepten su fe. Confíe en el plan de Dios. Jeremías clamó a Dios en su momento de angustia. Y Dios respondió con promesas de protección, de restauración y de posicionamiento. Y esto nos tiene que animar a llevar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en su soberanía y en su fidelidad. Tenemos que mantener una relación cercana con Dios. Jeremías encontró consuelo al recordar su comunión con Dios y su palabra. Este capítulo nos está desafiando, mujeres, a buscar a Dios continuamente, incluso en medio de nuestras dificultades, incluso en nuestros momentos más oscuros, incluso en nuestros momentos donde no entendemos nada. Mujeres, hoy Dios te dice, al igual que Jeremías, que nos podemos sentir desanimadas, ¿sí? En nuestro rol como madres, como esposas, como líderes, como siervas de Dios. Pero Dios nos recuerda que Él está con nosotras, fortaleciendo nuestras manos y guiándonos. Dios promete restauración y protección, incluso cuando todo parece estar perdido. Como mujeres, debemos recordar que en nuestras luchas diarias, Él es nuestra fuente de consuelo y fortaleza. Amén. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a confiar en ti en medio de las pruebas. Enséñame a ser fiel a tu llamado, incluso cuando enfrente oposición. Renueva mi espíritu. Perdóname. Sácame de toda sequía espiritual y guíame por tu camino para que mi vida sea un reflejo de tu gracia y de tu amor en el nombre de Jesús.
Las bendigo, mujeres, en este día. Comparta lo que ha aprendido. Invite a otras a unirse a este tiempo de lectura bíblica. Mujeres y su palabra, juntas en la luz. Cada verso nos abraza, Dios está entre nosotras.